Hola familia, bienvenidos una vez más a su podcast Proceso. Hoy, como es de costumbre, tengo a una invitada, pero esta vez especial porque es mi madre hermosa, preciosa. Mami, ¿cómo estáis? Bien, feliz de estar contigo en esta oportunidad. Tengo que decir que mi mamá no le da pena estar en las cámaras, pero no está acostumbrada a estar en cámara. No es que ella es tímida para nada. Quien la conoce sabe que a mi mamá le encanta hablar y le encanta estar rodeada de personas. Y por la razón por la que decidí tenerla aquí en el podcast es porque yo siento que mi mamá tiene un testimonio muy, muy fuerte que puede ayudar a las madres y a cualquier persona. No empieces a llorar. No. Algo que yo saqué de mi mamá es que no nos emocionamos fácilmente. Ella más que yo, pero... Y entonces le digo, échalas aquí, ven, échalas aquí. Hoy van a haber lágrimas también involucradas. Para los que no conocen a mi mamá, di tu nombre, mami. Me llamo Daima Carmona. Daima Carmona tiene... No vamos a decirle edad. Estoy, como dice una amiga mía, entre los 40 y la muerte. Y nada, vive aquí en Tennessee. Me acabo de mudar hace 3 semanas porque me habían dejado el nido vacío. Salí volando atrás de la paloma para estar cerca del nido de ella. Ay. Ya que estamos felices ahora de tenerla cerquita aquí viviendo cerca de nosotros. Sí, o sea, yo vivo en Alabama, pero ella vive casi en Alabama, pero en Tennessee. Eso estamos cerquita. Si les cuento un poco más de mi mamá, ella nació en Cuba. ¿El momento en que tú naciste, tus padres estaban juntos? Sí. ¿En qué momento es que tus papás se divorcian? ¿Qué edad tú tenías? Ya, yo recuerdo más o menos, tendría como 4 años y medio. Y sí tengo pocos recuerdos de vivir con mi papá en la casa. Pero recuerdo los últimos tiempos donde él estuvo en la casa. Y él tenía como 4 años y un poquito cuando papi se va de la casa. Ok. ¿Y de qué manera tú sientes que como niña te afectó el ver a tus padres divorciados? Eso me afectó grandemente. Cuando papi se fue, papi era como... Yo creo que todos los niños tenemos a nuestros padres como nuestros héroes y nuestros ídolos. Y papi era ese Dios para nosotros. Cuando papi se va, eso afectó mi vida de una manera muy grande. Yo no recuerdo mucho las historias que mi mamá me hace y mi abuela, que dicen que yo lloraba el día entero y me ponía a gritar mucho por mi papá. No recuerdo esa etapa. Pero sí sé que me afectó porque la separación de ellos afectó mi vida por muchos años hasta adulta. Aunque papi nunca fue un padre ausente. Papi iba a la casa todos los días, hasta 2 y 3 veces. Pero ya el saber que papi no estaba ahí para nosotros en todo momento fue muy difícil. Y yo creo que los padres muchas veces no sabemos cuántos los hijos sufren cuando papá o mamá se van de la casa con un divorcio. Eso es un sufrimiento que los hijos llevan para toda la vida. Lo menos que unos padres piensan a veces cuando se separan es en cuánto sufrimiento van a dejar en sus hijos. Y sí sé que fue muy, muy difícil para mí. Yo lloraba mucho. De hecho, cuando me enfermaba, hasta que papi no llegaba, yo no me tomaba las pastillas. Tenían que buscar a mi papá y siempre papi fue muy espectacular con nosotros. Pero sí su vida fue dura y traumática. Y yo siento que a lo mejor fue un poco más difícil porque el divorcio no fue que les iba mal y ya, sino que hubo traición de por medio de parte de tu papá, ¿no? Sí, yo como niña no recuerdo esos detalles. Mi hermana, que era un poquitico más adulta, sí recuerda más esos detalles. Yo no recuerdo cómo fue el proceso de separación ni nada de eso. Pero sí, papi, cuando se va de la casa, se va a hacer ya otro hogar, a hacer otra familia directamente. Y mami sufrió mucho por esta razón. Nosotros, aunque tampoco recuerdo mucho las cosas que mami pasó, yo era muy, muy pequeña, pero sí sé por las historias y por su misma trayectoria de vida que mami sufrió mucho en este momento. Claro. Y es interesante que tú dices, o sea, no recuerdas mucho, pero los sentimientos de lo que tú sentías en ese momento
tan ahí guardados. Sí, eso yo creo que eso te marca tanto para toda la vida, te marca cada sufrimiento que tú tienes de niño, creo que te va marcando pautas en tu vida, que aunque automáticamente tu cerebro quiera borrar esos momentos difíciles, ese sentimiento de tristeza o de vacío se quedan para siempre dentro de ti y van creando en ti la persona que tú vas siendo, y te van formando actitudes en tu vida para bien o para mal. Y si recuerdas ese momento siempre, aunque no recuerdas cómo fue el proceso, si sabes que hay algo en ti doloroso que provocó aquel momento, claro, en tu historia de la vida. Sí, y cuando yo he escuchado tu historia, ya que por sí crecer con un divorcio, padres separados es difícil, a ti también se te suma algo más, que yo creo que es, digamos, cruel o es malo para cualquier niño. ¿Cómo tú describes la actitud de las personas que te rodeaban hacia ti? Ya. Cuando la Mumi me dijo para hablar de este tema, es un tema bien difícil de hablar para mí, porque a uno nunca le gusta sacar la parte negativa de la vida, y menos cuando involucras a otras personas. Pero he aprendido que hay muchas personas que pasan por tu historia, y más que tú contar algo tuyo, puedes ayudar a otra persona que puede pensar que está sola con su problema, y al escuchar que también hay otras personas que han pasado por lo mismo, le pueden aprender de la experiencia. Yo sí recuerdo cuando yo era niña, yo era una niña gordita, siempre he sido gordita. Me decían la manzanita, la pelotica, la bolita. Y siempre yo era muy, muy hype, siempre estaba activa, siempre corriendo. Era muy descuidada para cualquier cosa. Todo lo rompía. Si una blusa me ponía, una blusa se manchaba o se rompía, cualquier cosa. Y si no era mío, pues más rápido todavía. Y siempre, como estaba siempre corriendo, siempre estaba como sudada, bien. Y sí recuerdo que las personas que más yo quería en la vida, como que me rechazaban un poquito. Estás toda sudada, no me ves, no. Daima es insoportable. No, a Daima yo no la quiero cuidar, porque Daima es demasiado destructora y Daima es muy activa. Yo creo que toda esa actitud que yo tomé de niña fue proceso de algo que ocurrió en mí, que aunque yo no recuerdo, creó en mí esa persona activa, esa persona hiperkinética, que siempre estaba buscando cómo poder llamar la atención. Y sí duele mucho cuando un niño es rechazado por otras personas. Un niño no es culpable de cómo es ni de cómo se ve. Y cuando las personas te rechazan, quizás inconscientemente, eso te va marcando tanto, te va lacerando tanto tu corazón, te va hasta endureciendo y te va haciendo una persona con baja autoestima, te va haciendo una persona insegura, te va haciendo una persona dependiente de cariño, porque como estás falta de ese cariño, estás buscando dónde poder llenar ese vacío que hay en ti. Y aunque yo creo que sí las personas me querían, muchas de estas personas que en algún momento me rechazaban porque estaba o sudada o porque rompía por mi manera de ser, yo sé que me querían, pero sin darse cuenta estaban haciendo una herida en mi corazón de niña al rechazarme. Cuando yo quería dar un beso, yo era muy pegajosa, muy cariñosa. Sigo siendo. Sigue siendo cariñosa. Pero cuando un niño quiere expresar su amor, ojalá que un padre que tenga un hijo como era yo pueda ayudarle este testimonio. Si tu niño es muy activo, si tu niño te rompe las cosas, si tu niño está sudado y viene a darte un abrazo, un beso, no lo desprecies. Ámalo como es y ayúdalo a que pueda cambiar y ser diferente.
Porque un niño no tiene culpa de ser. Un niño es lo que es. Desde que nació han ido creando en él las emociones, las experiencias. Si tienes algún niño en tu familia que los demás rechazan, ámalo. Ámalo, acéptalo, ayúdalo a cambiar, a ser diferente. Porque si tú rechazas a un niño hoy por cualquier condición o cualquier cualidad negativa que tenga, eso va a producir en él un trauma para toda la vida. Y cuesta poderse levantar de ese momento. Sí. Y yo creo que a los niños siempre se les va a caer en la mente, no solamente si eres padre, tienes primo, tienes hermano, cualquier actitud tuya hacia un niño va a quedar marcada en su vida. Porque yo recuerdo de niña también tener recuerdos no tan fuertes como los tuyos, pero cosas que quizás un adulto hizo y a mí nunca se me olvidaron y eso afecta. Y yo siento que lo más duro en tu caso no fue solamente el rechazo de muchas personas alrededor tuya, sino también quizás en la parte maternal te pudo faltar un poco, que yo, por ejemplo, con mi abuela, yo como nieta no tengo nada que reprocharle porque mi abuela fue excelente conmigo. Y tú quizás puedes hablar un poco más de quizás muchos comportamientos de ella vino a consecuencia de su crianza también, que podemos ver que es una cadena de generaciones, que cosas y traumas que van pasando. ¿Cómo a ti también te afectó el tener quizás faltarte un poquito quizás que tu mamá estuviera más cerca de ti? Cuando papi se va, aunque ya les dije que papi iba a la casa hasta 2 y 3 veces en el día, todos los días, mami se quedó sola a enfrentar un hogar completo. Con 2 hijos, con 2 niñas. Con 2 niñas pequeñas. Yo tenía 4 años y medio, mi hermana tenía como 6 años o algo así. Y en Cuba, que es más difícil todavía. Y entonces lo primero fue que nuestro sistema creó un mecanismo aparentemente muy bueno, pero lo que trajo fue división y destrucción de la familia. Sí, cuando ella dice sistema se refiere al sistema cubano, al sistema gobierno. Cubano, sí, el comunismo. Las mujeres, la mayoría, se involucraron en las milicias de tropas territoriales y eso sacó un poco a las madres de la casa. Mami nos dejaba muy temprano en la escuela y siempre estaba en reuniones, actividades. Y un padre nunca viene con un libro de cómo ser padre. Uno aprende a ser padre. Y mi mamá vino de un hogar. Yo tengo muchos recuerdos lindos de mi abuela materna. Mi abuela materna fue una de las personas que más me quiso. Fue una de las personas que más me consentía. Pero abuela vino de un hogar donde eran 21 hermanos. Ella con 9 años ya estaba en el patio en un pedazo de madera lavando la ropa de los hombres que trabajaban en el campo. Y ya su mamá tenía muchos más niños. Ella no tuvo la experiencia de una madre que pudiera dedicarle tiempo suficiente, de una madre que pudiera darle cariño. Y yo creo que eso afectó mucho a mi abuela, porque no tuvo esa experiencia. No aprendió en un hogar de cariño, sino a trabajar 21 hermanos, todo era muy rígido, porque para criar 21 hijos no creo que haya sido muy fácil para mi bisabuela. Mami nace en un hogar, aunque ella nació antes de tiempo y abuela le dedicó un poquito más de atención a ella. ¿Con qué tiempo nació mi abuela? ¿6 meses? No recuerdo si fue con 8, para cumplir los 8 meses. Pero mami tiene una historia bien linda de cómo le salvaron la vida. De hecho, mi abuela se llama Milagros porque como ella nació fue un milagro. Sí, ella nació y la botaron en una cestica y atendieron a mi abuela y en eso llegó un veterinario y fue quien le salva la vida. Mami pesaba como 2 libras, algo así. Y abuela la hizo crecer ordeñándose en una tacita y en una cajita de zapatos, poniéndole calor y frío. Su abuela le dedicó un poquitico más de tiempo, pero igual la abuela no sabía cómo educar con cariño. Y mami, al salir de un hogar así, mami trató de hacer lo mejor que pudo. Y al quedarse sola con nosotros,
ella nos dio la educación mejor que ella conocía. Trató de ser diferente a su mamá, que era bien rígida, que era bien con muchas normas, y todo era malo, todo era... Mami trató de ser todo lo contrario a como había sido criada ella. Y mami sufrió mucho la separación con mi papá, eso la devastó a ella y la... Quizás la hizo ponerse un poco rebelde con la vida. Exactamente. Y entonces nosotros tuvimos mucho tiempo sola en la casa. Mami estaba en sus reuniones, muchas veces tenía que trabajar hasta 3 días seguidos sin poder salir de su trabajo porque no tenía cómo mantenernos a nosotros. Y me recuerdo que no comíamos carne todos los días, pero nunca dejamos de comer. Siempre mami buscaba cualquier forma para traernos un plato de comida a la casa. Trabajó muy duro para que tuviéramos... A veces teníamos que comprar un pullover y ese pullover teníamos que ponernos las 3. Este sábado me tocaba a mí, el que viene a mi hermana y el otro a mi mamá. Como yo era la que rompía las cosas, pues era un poquito más cuidadoso de que yo me lo pusiera mucho. Pero sí fue difícil para mami. Fue muy difícil para mami el estar sola, pero fue difícil para nosotras como hijas al no tener al papá. Porque papi iba, pero iba en la mañana, ya a la hora de dormir papi ya no estaba en la casa y mami muchas veces estaba en reuniones. Mi hermana y yo nos criamos con mucho temor, mucho miedo a los ruidos, a que se nos puede pasar cualquier cosa y eso te va traumatizando. Claro. Te va haciendo una persona temerosa, una persona insegura. Las cosas que un niño pasa en su infancia ayudan mucho con su estima propia y yo crecí con mucha baja autoestima, porque al ser rechazada por la gente que yo quería, al no poder ser como yo quería ser, porque yo no quería ser como yo era, yo quería ser cuidadosa, yo quería ser como mi hermana, que era todo perfecto. Mi hermana tenía su escaparate, que se dice en Cuba, su closet. Es como un closet, pero no es como en la pared, es como que se mueve, y mi hermana tenía todo perfecto. Los pomitos todo perfecto. Yo quería ser como ella, pero por más que me esforzaba no podía. No tenía cómo ser como ella. Y entonces eso te va creando traumas en tu vida de que las personas te rechazan por cómo eres, pero tú no quieres ser esa persona que eres, pero no sabes ser diferente. Claro. Han pasado años y son cosas que aún le siguen afectando, que es impresionante cómo los primeros años de un niño marcan tanto el cómo ese niño se va a comportar. Yo creo que los primeros años de un niño te marcan para toda la vida. Tienes que hacer una decisión muy difícil que muchas veces muchas personas no saben cómo hacerlo. Yo conozco una muchacha que ella se educó en un hogar de guerra, papá y mamá siempre peleando, viviendo juntos, pero siempre fue todo con mucha pelea, mucha gritería. Y ella hoy es una adulta, tiene su propia hija, es una madre espectacular, una madre excepcional, es una madre soltera, pero ella ha cubierto el rol de madre y padre. Pero sin embargo, esa infancia que ella tuvo, todavía hoy la tiene, y ella es muy agresiva a la hora de expresarse. Y ella sabe que está mal. Ella no quiere ser así, pero no sabe cómo ser diferente. Y entonces yo creo que sí, todo lo que un niño pasa en su infancia lo marca para toda la vida. Y nos es muy difícil salirnos de ese, como de ese entorno que nos cubrió de pequeños, poder ser diferente, poder luchar con las tendencias que esta infancia nos llevó. Por eso si algún padre está escuchando este audio o está viendo este video, usted va a formar el carácter de su niño hasta los primeros 3 a 5 años. Si usted es madre soltera, porque no le quedó de otra, porque papá decidió irse y no quiso regresar atrás, dele a su hijo todo el amor que usted pueda. Dedíquele todo el tiempo que usted pueda. Hágalo sentir que es importante. Hágalo sentir que él vale.
que nada en este mundo es superior a ellos, porque eso es lo que tu hijo va a vivir para toda la vida. Si alguna persona que tiene sobrinos, que tiene nietos, que tiene primos, que tiene un vecino, que es un niño que está pasando por un momento como pasé yo, que era rechazado, que quizás tenga conductas aparentemente de niño malcriado. Yo entendí con el tiempo que un niño malcriado o con conducta no correcta simplemente está llamando la atención. Él simplemente quiere atención, quiere cariño, quiere juego, quiere que alguien le dedique un poco de tiempo. Si usted puede ser un instrumento de bendición para ese niño, no pierda la oportunidad. Primero porque ese niño no lo va a olvidar nunca, como yo nunca olvido a las personas que marcaron positivamente mi vida. Ellos no lo saben, hace años no tenemos comunicaciones, pero siempre cuando pienso en ellos pienso con agradecimiento, pienso con mucho cariño. Si usted puede hacer algo positivo por algún niño, hágalo, porque eso va a hacer en él una diferencia total cuando vaya creciendo. Pero como en este canal no vamos a estar hablando siempre de lo negativo, sino más bien en medio de las cosas negativas, ver las cosas positivas, yo soy testigo de que a pesar de todo lo que viviste, tú aprendiste muchas cosas buenas de tu mamá y de tu papá. Por ejemplo, el ser trabajadora. Todo el que conoce a mi mamá sabe que mi mamá trabaja cantidad. ¿Qué otra cosa sí aprendiste de tu mamá? Mami nos enseñó mucho a amar el trabajo, a ser honestos en el trabajo. A compartir. A compartir. Sí. A ser obediente. Nunca nos dio un mal ejemplo en cuanto a las relaciones con los amigos, con las amistades de ella. Siempre nos enseñó a estar compartiendo, a estar rodeados de amigos, a ser honestos en las amistades, a no decir malas palabras. Ella, sí, porque mi abuela no era cristiana. No. Y bueno, las palabras yo recuerdo que de niña, si yo decía una palabra mal dicha, ella en momentos nos corregía. No se dice así, se dice así. Sí, a ser perseverante. Yo recuerdo que mami no terminó su escuela, no podía por las situaciones de Cuba. Y aun cuando fue grande, ella fue a la facultad, se preparó, logró su estudio. Muchas veces me llevó a mí con ella al aula, a la escuela de noche. Siempre fue muy cumplidora con sus deberes, sus tareas. Sus deberes, siempre fue muy cumplidora. Sí. De hecho, mi abuela hoy por hoy, tú la ves. Mi abuela que ya tiene 60 y pico años ya, 70 sí, casi. Casi. Y tú la ves con su Wikipedia en el teléfono, siempre buscando una información si no la sabe. Y ella sabe de todo. Mami sabe, muy inteligente, mami sabe de todo. Sí. Pero yo creo que el hecho de que tú hayas visto lo positivo en medio de todo lo negativo que viviste fue la presencia de Dios en tu vida, porque podemos ver que hay generaciones y que las cosas malas siguen pasando de generación en generación, pero creo que el que hace la diferencia en la vida de las personas es Dios. ¿En qué momento llega Dios a tu vida? En medio de tanto caos en tu familia no había ningún cristiano, ¿no? No. ¿Cómo tú conoces a Dios? Desde que cuando tú te pones a pensar en la vida, Dios desde siempre me había llamado. Yo me acuerdo que de niña mi abuela paterna, que ella no era como una cristiana frecuente, pero iba a la iglesia pentecostal, a la iglesia bautista, y ella de vez en cuando me llevaba con ella. Mi abuela materna se hizo testigo de Jehová. Pero ya tú de adulta, ya, ¿no? Yo de adulta, así como 12, 13 años. Y también ella trataba de enseñarme algunas cosas, pero en la juventud uno no quiere saber de Dios. Uno cree que es el dueño de la vida. Pero aquí entra una persona que hizo mucha diferencia en mí y es la esposa de mi papá. O sea, la que en aquel momento después del divorcio se convirtió en tu madrastra. Exactamente. Quizás muchas personas no puedan entenderlo, pero Mayra, que es ¿Cómo se llama la que era esposa de papi, ella marcó en mi vida mucho positivo, porque ella fue de esas personas que aunque yo era una niña
demasiado ruidosa, una niña demasiado intranquila, una niña que todo lo rompía. Ella nunca perdió la cordura conmigo y ella siempre me trató de infundir en mí cosas positivas. O sea, ella no era la madrastra que pintan en las No, telenovelas. Ella no era una madrastra como la de las brujas. Ella fue una persona que tuvo mucha sabiduría conmigo y ella era cristiana. Ella siempre buscaba oportunidad de hablarnos de Dios, pero yo no quería saber de Dios. Y llegó un momento en mi vida que sin pensarlo, cuando yo tenía solamente 15 años, pero es ese momento de la vida donde tú quieres vivir en el mundo, pero a la vez dices, ¿a dónde estaba yendo mi vida? Llegaba la noche y tú te sientes como un vacío dentro de ti. Fuiste a la fiesta, bailaste, la pasaste súper, pero cuando llegas a tu casa, que te acuestas en tu cama, es como nada llena tu corazón, estás vacía. Y una noche llegué a su casa de visita por 3 minutos y algo sucedió, no les puedo explicar cómo sucedieron las cosas. Yo soy muy golosa. Uh-huh. Y iban a hacer un cake, algo había con un cake y yo decidí quedarme por comerme el cake. Al final el cake no existió y ese día había culto en su iglesia y yo fui al culto de su iglesia. No fue un culto espectacular, era un culto de oración que las personas llegan, se arrodillan y se ponen a orar. No hubo ni mucha alabanza, ni una predicación espectacular, nada. Pero ese día entré para nunca más salir. Y Dios trabajó en mi corazón de una forma espectacular. Ha sido la cosa más grande, más maravillosa que ha podido pasar en mi vida. Fue haber conocido a Dios y con 15 años. Porque cuando veo mi vida, a dónde hubiera llegado, no es bueno ni pensarla. Porque en la juventud sin Dios, el rumbo nunca es bueno. Sí. Y más nosotros como estábamos criadas libres, estábamos libres, nosotros no teníamos control de hacer lo que tú quieras, no importa. Y cuando Dios llegó a mi vida, llenó ese vacío donde no importa lo que tú hagas, no importa si tienes o no tienes, siempre tu corazón está pleno. Siempre tú sabes que todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito para bien. Y ahí es cuando entonces mi vida dio un giro de 180 grados para la gloria de Dios. Wow. Y yo recuerdo que tú me contabas que cuando entraste a la iglesia, mucha gente te criticó también al entrar a la iglesia porque fuiste la primera en la familia que diste ese paso. La gente me decía que yo era loca. Mi hermana a veces me hace recordamos, ¿no? Cosas, anécdotas que pasamos. Y me dice que ella me decía, mira mamá, mira qué lindo muchacho. Yo decía, no quiero mirar a nadie. Y me decía, ahora yo sí sé que estás loca. Vamos a bailar. No quiero bailar. No es que yo tenía que esforzarme para no hacer lo que antes me gustaba. Es que ya mi corazón no sentía la necesidad ni el deseo de hacer eso. Cuando yo conozco a Dios, yo no tengo que dejar las cosas porque yo me esfuerzo para dejarlas. Es que Dios hizo un cambio en mí y de un día para otro yo dejé de amar eso que antes yo no podía vivir sin ello. Y me empezaron a criticar que si estabas loca, que si ahora me vestía como una vieja, que si me había vuelto una persona aburrida. Pero de verdad yo era feliz. Sí. Porque Dios había llenado ese vacío que por tanto tiempo, con 15 años nada más, era una niña, casi una adolescente, pero yo había experimentado ese vacío que el ser humano siente, que nada puede llenar. ¿Te casaste a qué edad fue? ¿17? 17 años. 17 años. Tuviste a mi hermana a los 18. A los 18. Yo me imagino yo con 18 años, Dios mío. Y luego me tuviste a mí a los 23. A los 23. ¿Cómo tú lograste tan joven poder criar a 2 hijas? Cuando yo me caso, 17 años, una niña. ¿Qué hay que decir? O sea, tú conociste a Dios con 15 años y a los 18 te casas. A los 17 me caso. A los 17 te casas. Y a los 18 al año, yo me caso en febrero y en febrero del 94,
y en noviembre del 95 nace tu hermana. Nace mi hermana. O sea, que tú no fue que tuviste muchos años para quitarte todos esos traumas que traías de niña, ni para conocer a Dios realmente tan personalmente. So, ¿cómo tú logras en medio de tanto caos criar a dos niñas? Yo lo que puedo testificar, ¿no?, de mi vida, cuando yo conozco a Dios, pongo una meta, simplemente ser diferente, ser la persona que yo hubiera querido que fueran conmigo. Mostrar, cuando yo me caso, como les digo, 17 años, uno no sabe qué está haciendo. Claro. Lo que Dios se glorifica a veces en nuestros errores, se glorifica para bien. Que ahí tengo que agregar algo. Lo de la separación de tus padres, aunque no era algo bueno, ni que creo que es plan de Dios que un matrimonio se separe, Dios lo tomó y lo convirtió en bendición porque a través de esa otra pareja tú conoces a la iglesia. Y entonces ahora te casas tan joven que no tenías no sabías ni lo que estabas haciendo y Dios te da la bendición de darte 2 hijas también. Y tu papá venía con 2 niñas. Sí, porque mi papá antes de conocer a Dios había tenido un matrimonio, de ahí tuvo 2 hijas imaguas y entonces ya ahí se complica más la cosa. Sí, es difícil, pero gracias a Mayra, yo no fui una madrastra de las más malas, porque Mayra me había enseñado cómo tratar a la hija de tu esposo. Quizás si yo no hubiera conocido a Mayra, yo hubiera sido diferente, porque cuando tú no vives las cosas, no sabes cómo ser diferente. Tú tienes que vivir y sufrir algo para saber cómo poder enfocarte en otra persona de una forma diferente. Y gracias a Mayra, yo trato de ser muy positiva con las niñas, con Ailén y con Alenita. Y entonces cuando salgo embarazada de tu hermana, yo vivía con tu abuela, con mi mamá, y fue un proceso difícil porque era como una niña jugando a las casitas. Pero sin embargo, Dios me ayudó. Yo traté de leer muchos libros de cómo educar, de cómo criar. Y me propuse dice que uno no es madre porque no sabes cómo ser madre. Pero cuando uno va a ser madre, dice que es la oportunidad de ser el padre que no tuviste. Y después cuando eres abuela, tienes la oportunidad de ser la madre que no fuiste. Y Dios me ayudó. Yo creo que el clic de cómo pude ser madre con 18 años y ya con 23 te tenía a ti. Cómo pude enfrentar todo esto con una abuelita de 90 años que también estábamos cuidando. A la vez también muchas veces trabajaba. Creo que el clic en mi vida fue Dios. Dios fue quien me guió, Dios fue quien me ayudó, Dios fue quien me dio la sabiduría y escuché muchos consejos. Yo siempre le digo a las personas cuando van a tener hijos, escucha todos los consejos positivos que puedas escuchar. Y traté de poner lo mejor que yo pude. Sé que cometí errores porque los padres nunca vamos a ser perfectos. Siempre cuando pasan los años decimos, pude haber hecho diferente. Pude haber cambiado esto o haber hecho esto de otra manera, pero siempre damos lo mejor que podemos. Pero sí creo que el clic de cómo lo logré fue Dios. Yo creo que esa es la realidad de todo el que conoce a Dios. Y lo hemos podido ver, como muchas personas que tenían, digamos, una relación con Dios y deciden apartarse, luego su vida vuelve a desmoronarse. En un momentico parece que todo les va bien, está gozando la vida, pero luego te das cuenta que no. Y traen las consecuencias no solamente a ellos, sino a sus hijos y a sus nietos. Y yo hablaba con mi hermana en muchas ocasiones, personalmente, y yo sé que también es el mismo sentir de mi hermana. No tenemos nada que reprocharte como madre. No tengo nada, una escena así. Me vas a llorar. No tengo una escena así en mi mente que yo diga, mi mamá se pasó ahí, ella tenía que haber sido diferente con nosotros como madre, y nunca sentimos la diferencia de que me quisieran más a mí o quisieran más a mi hermana, jamás. Y creo que algo que funcionó mucho fue que tú siempre nos diste palabras de afirmación. La gente dice que yo era la candela, que yo me portaba mal, a mi hermana siempre la han tenido como la santa, entonces a mí me dicen, tú eres una zorrita porque tu hermana es muy tranquila, pero tú eres muy espabilada. Tú supiste tratar con esas dos personalidades
Y aunque la gente dice que yo era mala, lo cual yo no me acuerdo, tú nunca me lo dijiste, eres mala. Al contrario, tú nos dabas palabras de afirmación para nosotros son mejor. Y eso es algo de lo que quisiera que habláramos, el poder de las palabras de afirmación con los niños y con tus hijos. Tú eras bien traviesa, eras bien espabilada, pero siempre yo te repetí las palabras que yo quería, no lo que tú eras, sino lo que yo quería ver en ti. Quiero hablarle a algún padre que esté pasando por un momento donde tenga hijos pequeños, aún hijos adolescentes. Tu hijo puede ser lo más malo, lo más travieso, lo más, como decimos, lo más insoportable. Mi consejo que recibí una vez y me dio mucho resultado con las niñas y me ha dado resultado con personas. Nunca le digas a tus hijos lo que son negativos. Dile todo lo positivo que tú quieres ver en ellos. Yo recuerdo que siempre le decía a Diamita que ella iba a ser la pastora de la casa. Y a ti siempre te dije que tú ibas a ser la predicadora. Y te lo repetí. Y creo que inconscientemente esas palabras quedan grabadas en el subconsciente. Y hoy tu hermana es la pastora de la casa y tú eres la predicadora. Entonces, padres, créanme que las palabras positivas tienen mucho poder. Si tu hijo es un desastre, no le digas que es un desastre. Yo me cansé de que me dijeran que yo era un desastre. ¿Y saben qué? Cuando hacía algo positivo, nadie lo veía. Y eso es como niña pensaba. Si cuando hago algo positivo, nadie lo ve y soy un desastre, pues eso es lo que yo soy. Soy un desastre. Y no fue hasta que Dios llegó a mi vida que cambié el rumbo de todo lo que yo era. Cambió el rumbo de todo lo que había en mí negativo y Dios me hizo una persona diferente. Pero mi autoestima fue tan dañada que todavía hoy, que ya tengo más de 45 años, no voy a decir cuánto más. ¿Tú tienes más de 45? Sí, pero no voy a decir cuánto más. Ay, yo te hacía en 43. No, ya yo estoy más cerca casi de los 50. Hasta hoy todavía mi autoestima sufre un poco. Porque créanme que el trauma que un niño sufre lo lleva para toda la vida. Es bien difícil poder salir de los baches que recibimos cuando somos niños. Si tienes hijos, si tienes sobrinos, no importa que el mundo entero rechace a ese bebé o a ese niño, haz tú la diferencia. Apóyalo con palabras positivas. Es un desastre, dile, wow, eres un niño espectacular. Yo recuerdo que a veces la mami hacía algo incorrecto y yo jamás le dije, siempre estás haciendo lo mismo. No, yo le decía, una princesa como tú no le queda bien esto. Y trataba de llevarla al pensamiento de que una niña tan especial como ella no le quedaba bien eso negativo que estaba haciendo. Yo recuerdo que a mí no me gusta planchar. Mami nunca supo planchar, no aprendimos nosotras y siempre pagamos la plancha. O sea, siempre pagaron a alguien que nos pagaba, que nos planchara. Y una vez me dije, voy a planchar y planché. Y aquella ropa quedó tan estrujada o peor que antes. Y cuando mi esposo llegó, me dijo, ¿quién planchó? Y yo, wow. Y me dijo tantas cosas lindas, todas mentiras, porque yo sabía que no había quedado bien planchada. Pero me dio tantas palabras de afirmación. ¿Te las creíste? Que sí, de ahí para acá más nunca pagué la plancha. Uh-huh. Planché y no me gusta planchar. So, si tienes la posibilidad de afirmar a cualquier persona, por muy mala que sea, dile palabras positivas. Dile siempre lo que tú quisieras ver en esa persona y vas a lograrlo. Es muy importante que los hijos puedan escuchar esas palabras positivas. Y lo que tú decías de la diferencia entre los hermanos, yo sé que a veces a los padres no es que quieran un hijo más que a otro, sino que a veces un hijo es como más... Tiene una personalidad diferente. Son diferentes, pero los hijos sufren mucho las diferencias. Y yo sufrí diferencias. Quizás por eso, como yo lo pasé, traté de que ustedes no sufrieran eso. Pero hay padres que no saben cómo manejarlo. Traten de ser neutral con los hijos, de darle la misma atención a los dos,
que los dos son especiales. Uno es más cariñoso, el otro es más despegado. Pues acércate a ese despegado y trata de sacarle cariños, de conversar con él, de decirle cuán especial es para él. Un hijo siempre necesita escuchar de un padre cuánto vale para ti, cuán especial es ese niño para ti. Si es un niño que tú no ves ningún potencial en él, siempre dile, eres mejor, qué bien tú haces esto, aunque rompa un papel, qué bien estás rompiendo el papel. Si dijera alguna palabra incorrecta, como nosotros le decimos mala palabra, no lo regañe. Eso no se dice, no. Trata de cambiarle la... Hay una anécdota con eso, creo que fue mi hermana, ¿no? Uh-huh. Que dijo una palabra más dicha y tú le dijiste, cajones. No, aquí no hay cajones. Cajones viene siendo la caja. Entonces no fue que la regañó, sino simplemente le intentó cambiar la dirección en la que ella iba con esas palabras por algo que la desviara, pero no que se creara en esa mente de que, está mal, entonces lo voy a decir. No. Exacto. Si ustedes quieren ejemplos de cómo poder no hacer diferencia entre sus hijos, algo que hacía mi mamá, es que cuando nosotros nos fajábamos entre ella y mi hermana, íbamos a donde estaba ella, mami, mi hermana me hizo esto, me hizo lo otro. Ella, a no ser que fuera muy obvio, no es que tomaba la parte de una y regañaba a la otra, sino que decía, se están fajando, dése un beso y un abrazo. Mami, pero nosotros, mira ella, no me den las quejas, dense un beso y un abrazo. Entonces no le daba la razón a ninguna de las dos y nos hacía que nos reconciliáramos. O pueden usar también la palabra que mi mamá le dice a todos los niños, me has dejado fría. Wow, qué bien tú lo haces. Ahí ya tienen 2 tips de manera práctica para implementar. Y psicológicamente yo no lo sabía, pero hace unos días escuché a Pastor Dante, que a mí me gusta mucho como él transmite las cosas de Dios, y él estaba haciendo eso, que él aprendió de un pastor, cuando los hijos se están fajando, llevarlos a la reconciliación sin tenerlos que agredir a ellos. Dice que sus hijos se fajan y él los llama y son 4 pasos. 1, pedirse perdón. Y entonces los niños no quieren pedirse perdón, o darse un abrazo o un beso. Y ya cuando tú vas bajando esa emoción negativa que ellos tienen, terminan reconciliados. No los regañaste, no los castigaste y uniste más a esos hermanos. Hiciste que ellos tuvieran una relación más linda y pudieran perdonarse uno al otro. Y eso yo creo que hace mucho de diferencia entre la relación, porque si regañas a uno y al otro no, entonces el que tú estás regañando se va a sentir menos, porque en realidad a lo mejor no fue culpable. Bueno, y de hecho, hemos dicho aquí, no está regañando. Hay veces que, obvio que regañar a los hijos. Tú muchas veces me regañaste, pero no tengo ni un recuerdo que yo haya dicho, ese regaño fue injusto o algo de lo que hiciste hacia mí cuando me porté mal fue injusto, sino que siempre fue lo que tenía que ser. Pero no es de que todo el tiempo regañando, porque hay otros padres de esto, que los hijos nada más abran la boca y ya están regañándolo. También tienen que entender que son niños. Yo me refiero en el regaño a cuando se fajan como hermanos. Sí. Si hacen algo individual, lleva regaño, muchas veces castigo. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo corrige. Si tú no corriges a tu hijo en su infancia, yo he escuchado muchos padres que dicen, cuando sea grande yo lo corrijo. De hecho, hay una amistad que tengo también, que cuando la hija era pequeña, la hija dormía a altas horas de la mañana y la mamá limpia y lava, y en Cuba todo es con trabajo. Y yo le decía, fulana, yo creo que es hora que tu niña se levante y que te ayude. Teníamos confianza para eso. Si la ponía a fregar, dejaba la cocina que era un desastre, los calderos los escondía con agua para no tenerlos que fregar. Y yo le comentaba a ella, no está bien lo que ella está haciendo. Y ella me decía, no te preocupes, cuando ella sea grande yo le enseño. Y no la corrigió de niña y hoy está pagando grandes consecuencias con su niña. No tiene control y está en una condición bien, bien difícil. Y yo creo que si desde niña la hubieran enseñado a corregir sus errores y a no hacer las cosas como ella quisiera siempre, hoy estuviera pasando algo diferente en su vida. Y ahí mismo te voy a llevar al otro punto que yo creo que es poderoso cuando un padre se lo enseña a su hijo. Y es la palabra no es saber trabajar,
pero sí el educarlo a hacer las cosas de la vida. Yo y mi hermana siempre nos reímos porque en Cuba, los domingos, mi mamá era el día de hacer las cosas de la casa. Y los domingos nosotros queríamos dormir o ver el televisor. Pero mi mamá era la única haciendo las cosas en la casa, así que nos decía, levántense, búsquenme los percheros para tender la ropa. Hay que lavar, hay que limpiar el piso. Y nosotros, mami, no, queremos ver el televisor o algo así. Y en aquel momento nos quejábamos, pero ahora te agradecemos porque cuando nos casamos no tuvimos la necesidad de estar diciéndole a nadie, ay, no sé cómo hacer esto. Y nos preparaste para la vida. ¿Qué consejo tú le darías a los padres con respecto a eso? Cuando yo era niña, yo tenía que hacer las cosas de mi casa. Pero como yo era un desastre, mi hermana me decía, vete que yo lo hago sola. No sabes hacer nada. Vete de aquí. Y yo no aprendía cómo enfrentar una casa. Cuando yo me caso... Con 17 años. Que cuando tu hermana nace, a los meses yo me voy a vivir sola. Me voy a vivir sola con 18 años, con una bebé y sin saber cómo manejar una casa. Mi casa era el día entero virada al revés. La cama sin tender, los platos sin fregar, la niña dándole el pecho, los culeros que había que lavarlo a mano. Era bien difícil para mí. Y poco a poco fui aprendiendo. Y yo me hice el propósito de que yo iba a educar a mis hijas para el futuro, no para mí. Y siempre pensé, la vida es un regalo de Dios. Y cuando ellas estaban pequeñas, yo pensaba, mañana yo puedo faltarle a mis hijas. Y si yo falto, ¿dónde las voy a dejar? ¿En manos de quién? Van a ser una carga para cualquier persona. Y desde pequeña las enseñé a que lavaran su ropa de escuela, que lavaran sus zapatos, las enseñé a cocinar, a lavar, a planchar, las animaba. Me recuerdo que Diamita una vez se quemó aquí con la plancha. Mami, me quemé. Y yo le dije, ok, mami, le curé, pero vas a ver que la próxima vez te va a salir mejor. Y la ayudé, la enseñé. Nunca más se quemó. Y ellas lloraban. Mami, no me quiero levantar temprano. Pero como dice la Mumi, hoy ellas saben hacer todo en una casa. Yo creo que es bueno que los padres enseñen a los hijos. Y eso incluye también a los varones, porque hay muchas madres que piensan que los varones simplemente van a trabajar fuera de la casa y la que se va a encargar es la mujer. Los hombres también necesitan ayudar a sus mujeres en la casa, porque la mujer, como dicen, no es la criada. Y también es importante que usted a su hijo varón le enseñe cómo valorar a su esposa cuando trabaja en la casa, pero que él también aporte al trabajo de la casa. Sí, porque eso cuando tú le enseñas a un hijo a trabajar, eso le va a dar problemas hasta en el matrimonio. Porque los hombres, como no saben y se piensan que las mujeres son las esclavas de la casa, llegan al matrimonio, no ayudan a la esposa en nada, las esposas haciéndolo todo, y eso trae grandes problemas. Y entonces si tú enseñas a tu hijo desde pequeño a cómo fregar, a cómo considerarte a ti misma como madre, ellos van a considerar a su esposa y cuando tú seas mayor, ellos te van a considerar a ti también y te van a ayudar. Pero si no le enseñas que una mujer vale, que una mujer necesita ayuda, ellos no lo van a aprender. Claro. No, y aunque nunca se case, a lo mejor tu hijo se queda soltero toda una vida, no sé. Pero va a llegar un momento que tu hijo a lo mejor se va para la escuela solo. No te va a tener a ti para que le estés lavando ni planchando. Y yo he escuchado testimonios de mucha gente aquí en mi universidad que se han tenido que mudar solo y cuando llegan le da fuerte porque tienen que empezar a cocinarse ellos mismos y empezar a hacer todas las cosas y aprenden, pero aún así no fue algo con lo que crecieron, eso les cuesta un poquito más. Y el tercer punto que creo que es poderoso, y yo creo que nunca me quejé, pero sí valoro porque ahora que soy grande, yo digo, no sé cómo lo hacías. Tú no faltabas a un culto en la iglesia. En Cuba es diferente aquí, por supuesto, pero aún así era culto los domingos, los miércoles, los viernes y los sábados. De esas 4 días, 3 en la noche y estábamos lejos. Había que caminarse sus 30 minutos por lo menos a la iglesia. Y tú siempre nos llevabas a la iglesia. Y el poder de que hablo es el poder de llevar a tus hijos a la iglesia. Yo creo que cuando tú comprendes el valor de la salvación y cuando tú comprendes que tus hijos sin Dios no van a llegar a ningún lugar y tú quieres dejarle a tus hijos esa encomienda de que en la relación con Dios, el crecimiento con Dios es primordial, tú vas a hacer cualquier esfuerzo.
tú vas a hacer todo lo que pueda aportar positivamente a la salvación de tus hijos. Y yo creo que eso fue mi motor, transmitirle a ustedes que nada es más importante que Dios. Y ahora ya estoy ya más adulta, ya ustedes no están, ya yo como que me siento como que más relajada, ya lucho por mi salvación. Pero en aquel momento yo tenía que enseñarles a ustedes el valor de la salvación. Y entonces por eso siempre estábamos en los cultos, siempre estábamos en todas las actividades involucrados, siempre íbamos a todos los campamentos, a todo lo que había en la iglesia, yo las llevaba a ustedes. Porque es que no había otro lugar, no hay otro lugar en el mundo donde tú puedas hacer que tus hijos se sientan a plenitud, si no es en los brazos de Dios. Yo creo que ese fue mi motor, que ustedes aprendieran el gozo de lo que es compartir con Dios siempre. Y yo lo he visto en la vida de muchos amigos míos. Digamos que tú llevas al niño a la iglesia desde que nace y ya eso se queda, digamos, en su forma, en su caminar cotidiano. Y en la adolescencia casi siempre llega un momento en el que es una etapa difícil para los jóvenes, en el que no saben si quieren quedarse en la iglesia, si no. Y conozco muchas personas que se han quedado en la iglesia por el simple hecho de que está en su diario vivir y por los amigos que hacen en la iglesia. Si usted quizás piensa que su hijo está yendo a la iglesia y no entiende nada, aunque sea un niño, créame que eso le afecta positivamente en su crecimiento, y los amigos que tú haces en la iglesia son amigos que se quedan para siempre. Y el cuarto y último punto es el poder de la oración como madre. Yo recuerdo muchas madrugadas, muchas noches, verte arrodillada al lado de la cama de nosotros, orando por nosotros, o levantándonos a las 6 de la mañana porque teníamos que entrar temprano a la escuela. Ella nos levantaba temprano para hacer el culto antes de ir para la escuela. Igual, son cosas que uno de niño no entiende, pero ahora de adulto yo digo, hay que tener una fuerza de voluntad para cada día arrodillarte al lado de la cama de tu hijo y orar. Y saber que quizás en el momento tú no estás viendo el milagro, esas oraciones van a tener respuesta un día. ¿Cómo tú viste que el orar como madre influyó? Yo creo que Dios es tan bueno que en nuestros desconocimientos, en nuestras debilidades, Él solamente ve la intención. Corazón. Sí, Él ve con qué intención tú estás haciendo las cosas, con qué voluntad tu corazón está trabajando, y ahí Él se manifiesta. Para mí no me cuesta, ahora me cuesta levantarme de madrugada a orar, a veces me cuesta, pero en aquel momento no me costaba, porque mi sueño siempre fue verlas a ustedes en los caminos de Dios. Mi mayor sufrimiento era pensar que ustedes pudieran un día apartarse de los caminos. Ese era mi mayor dolor, y cuando yo pensaba en eso me aterraba. Y siempre oraba con gozo a la hora que me levantara, a la hora que fuera, y siempre oraba por ustedes para que Dios las ayudara a poder mantenerse, a poder permanecer, porque yo sé lo que en el mundo se vive, y sé lo que un joven cristiano cuando se aparta de Dios vive. De hecho, cuando ustedes nacieron, yo las tomé a cada una en su momento, y yo siempre le pedí al Señor, si las voy a ver un día apartadas de ti, prefiero no tenerlas, porque me dolía más imaginármelas lejos de Dios que lejos de ti, que lejos de mí. Yo sabía que si Dios las sellaba era para gloria de Él, pero nunca me las pude imaginar. Era un dolor que no te puedo expresar. Algún día lo vas a entender. Ella siempre me dice, cuando tengas hijos me vas a entender. Y le doy gracias a Dios porque su misericordia se glorificó, y he podido ver a mis hijas crecer. Han tenido sus luchas, han tenido sus momentos de debilidad, han tenido sus pruebas duras, pero Dios se ha manifestado y se han podido mantener, y hasta hoy Dios me las ha bendecido a las dos con 2 hombres espectaculares. Tengo 2 hijos que ellos los 2 sobrepasaron mis expectativas de yerno. Más que yerno, son mis hijos. Nojito para nosotros es como nuestro hijo desde pequeño, lo tenemos entre nosotros. Nojito es el esposo de la mayor, de mi hermana. Y Yaumel lleva con la Mumi, ¿qué? 2-3 meses de casado, y nos tiene el corazón robado. Le doy gracias a Dios porque
Él se manifestó, aún en mi debilidad, aún en mi desconocimiento. Entonces, hubo una persona que me ayudó a aprender eso de la oración, y fue Noelia Díaz. Noelia Díaz me enseñó cómo ella oraba por Harold, y yo lo puse en práctica. Y creo que Dios me bendijo grandemente en eso. ¿Qué le quiero enseñar a los padres? Vamos a tener tiempo de estar descansados. Si tu hijo está pequeño, ora. Si te levantas de madrugada, ve a su cama y ora por tu hijo. Ponlo en las manos de Dios. Porque solamente en los caminos de Dios vas a poder tener seguridad, vas a poder tener la tranquilidad, la firmeza de ver a tus hijos crecer. Ningún padre que un hijo se aparte de las cosas de Dios la pasa bien. Y también enseñarle a tu hijo. Los otros días hablábamos las tres, Diamita, la Mum y yo, sobre las experiencias de ellas como hija, yo como madre. Y Diamita me decía algo: lo más importante no es enseñarle a tu hijo, porque uno comete errores. Y a lo mejor yo de niña les decía, si haces esto mal, Dios te puede castigar o Dios te va a hacer cualquier cosa. Es enseñarles que no importa si te vas, que ellos sepan que siempre van a tener los brazos abiertos de la casa y de Dios para poder regresar. Porque el que se va siempre regresa, siempre, porque es que lejos de Dios no hay nada bueno que podamos ver. Yo tengo un lema en mi vida y es: todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que hago es gracias a Dios. Porque si Dios no hubiera llegado a mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que hago hubiera sido diferente. Porque sin Dios mi vida hoy no fuera lo que es. Y entonces yo lo glorifico a Dios por su misericordia. Tengo que decirte que estoy muy orgullosa de o sea, cómo has crecido. Y yo espero que eso le sirva de testimonio a muchas personas, que no importa cuál haya sido tu niñez, no importa el background familiar que venga, tus padres como hayan sido contigo, tú puedes ser diferente en las manos de Dios. No hay corazón tan duro que Dios no pueda aflojar, no hay vida tan destruida que Dios no pueda reconstruir. Y Dios solamente nos quiere usar como vasijas vacías para llenarnos de Él y usarnos para su gloria. Espero que también a los padres, a los tíos, a los abuelos que hayan escuchado esto les pueda servir de bendición, que nos pueda hacer pensar y reflexionar en qué debemos cambiar y cómo podemos ser mejores personas. Si nos estás escuchando desde Apple Podcast o Spotify, déjanos tu review, puedes darnos 5 estrellitas o dejarnos un comentario sobre el podcast que escuchaste hoy. A lo mejor nos quieres dejar una recomendación sobre algún otro tema que podemos hablar. Y si nos estás viendo en YouTube, gracias por mirarnos. También déjanos tu comentario, tu like y comparte. ¿Tienes algunas últimas palabras para la audiencia? No, solamente decirle a los padres que si eres cristiano, confía, ora y da tu mejor ejemplo. Hay algo que a los jóvenes yo creo que les choca, a los niños, es cuando vivimos una cosa en la iglesia y en la casa somos otro. Luchemos con la ayuda de Dios porque ellos vean que somos los mismos en la iglesia y somos los mismos en la casa. Eso es muy importante. Y si eres un padre que no eres cristiano, si eres un padre que no conoces de Dios, pues te invito a que le dejes un rumbo a tu vida diferente y a que puedas ver a tus hijos en un camino diferente. Cuando tú saboreas lo que tu vida es con Dios, créeme que nunca más vas a querer vivir diferente. Amén. He dicho caso cerrado. No hay más nada que decir. Nada, señores, muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Les queremos muchos. Les queremos mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao.